Sí. No, la verdad es que sí es cierto, tiene un montón de posibilidades, ¿no? De cosas que podemos hacer con la línea de texto múltiple, eh, pero es un pequeño procesador, ¿no? Si uno se pone a ver un poco la barra esta, yo acabo de activar una línea múltiple de texto, todo esto que ven acá arriba, toda esta barra que se abre, es como si fuese la barra del Word, entonces tiene mucho, tiene mucho. Y Fabio, vos lo que me preguntabas acá del símbolo del número, en- es el primero, es el de grados. Sí, también hay una tabla. Es el primero, dice grados. Y después, en el último que dice otros, tenés esta tabla donde hay más símbolos. Y en esta es este, creo. No, este es el ordinal, pero bueno, es parecido. Si no tenés este otro. Ujú. Pero los más usados cuando entras en símbolos son estos, ¿sí? Y además tenés la abreviatura, que son a ver, los grados, por ejemplo, si vos no querés entrar acá, escribís porcentaje, porcentaje de y te lo tira, mirá. Te vas a donde lo querés poner y pon- y pones porcentaje, o sea, la tecla de porcentaje en el teclado, porcentaje, porcentaje y la letra D, y automáticamente te pone el símbolo ese. Es- no, no, después tenés más, menos, diámetro, cada uno tiene una abreviatura que está acá al final, ¿ves? Por ejemplo, el primero te pone el grado, sin la liñita abajo. Eh, la liñita es otro que está en la tabla. No, ese está en la tabla, que es este, mira. Vas a otro, va a aparecer la tabla, y es este símbolo, que también tiene una abreviatura, es U más 00BA, pero es más difícil de acordarse. Acá lo seleccionás, se te va a copiar acá abajo, lo copias, cerrás esta ventana, control B corta y te lo pega. Para verlo, te lo debo de vuelta. Mirá, te vas a símbolo, otro, y se abre la tabla. En la tabla es este que está acá. En la primera columna, la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, no, te lo muestra así, pero cuando vos lo pones, aparece con el simbolito abajo. Mirá, le pones seleccionar, le pones seleccionar, le pones copiar y cerrás. Y después control B. Y ahí te lo pega. No, lo que pasa es que se te da el preview como si fuese solamente el grado, pero bueno, nada. Sí, en la tabla está. Sí, es el de grados. Ujú. Está bien. Pero bueno, y después nada, todo el tema de acomodar los párrafos, de justificar, de las fuentes, negritas, inclinadas, todo eso, es como un procesador de texto. Así está bueno. Bueno, sí, también. ¿Negrita? Sí, está, mira. Mira, vamos a escribir algo.
o vamos a setearlo directamente. Acá en el formato, que es la segunda familia en la barra de menú, está la letra B. Este botón es en negrita. Si lo tenés apretado, vas a empezar a escribir en negrita. Por ejemplo, si yo escribo acá, esto ya está en negrita. Si desactivo este botón, va a escribir normal. Ahí está. ¿No? ¿Y en qué fuente, en qué fuente estás trabajando? ¿Qué fuente dice acá arriba? Yo tengo Calibri. Poné Calibri a ver si en Calibri te lo da. Sí. En teoría debería ser igual, pero no sé, lo único que se me ocurre que haya algún cambio es por la tipografía. No, 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 debe ser por la tipografía. Hay algunas tipografías que no tienen todos los símbolos. Ujú. Bueno, Giovanna, este es el botón. El primero que está al lado de la letra grande, que dice negrita, seleccionás lo que quieras y lo cambias. Sí. No, no, lo que vos haces es escribir un párrafo. Saliste. Cuando vos salís, desaparece esa barra. Entonces, cuando vos querés cambiar algo del texto, lo tenés que editar. Para editarlo le das un doble clic, se vuelve a abrir esta ventana, que es la ventana donde escribimos, y ahí seleccionás lo que querés cambiar. ¿Sí? Entonces, supone que vos querés cambiar solamente esta palabra, a esta le podés quitar lo negrita, le podés quitar la inclinación, y bueno, obviamente aplicarle cualquiera de las opciones, ¿no? Sí. Pero los pasos son esos. Vos terminás de escribir todo lo que quieras, después doble clic para editar. Te vas a dar cuenta que estás en el modo de edición porque aparece esta ventana con esta regla arriba. Y lo que quieras modificar primero lo tenés que seleccionar. ¿Sí? Pues si no, no se le aplica el cambio a nada, porque no tenés nada seleccionado. ¿Tá? ¿Tampoco te lo da? Sí, no, 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 es un detalle, digamos. Pero no está en la primera columna, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la séptima fila, sí, contando de arriba para abajo, 7. El primero tenés un signo de admiración, el segundo es el 5, el tercero es una L, un corchete, la Q, ¿sí? Sí, claro. Mm. Sí.
Bien. Bueno, nada, les decía, es bastante sencillo esto de los textos. Eh, Vi que entregaron algunos trabajos de textos, los estuve viendo también, mm, justamente ustedes dos, también puestos en las capas, con las alturas y todo eso que pedía el ejercicio. En realidad, digamos, el ejercicio apunta a que tengan algún criterio para armar los textos, ¿no? O sea, no es necesario tener estos tres tipos de texto, un tamaño para los títulos, otro para los subtítulos y otro para lo que escribimos. En realidad es más ordenado, pero si ustedes cuando trabajen quieren crear solamente el estilo de texto básico, ¿sí? Que no es ni el título ni el subtítulo, también lo pueden hacer. Lo que pasa es que de esta manera, si ustedes van creando sus textos, pueden hacer la biblioteca de textos y ya los tienen ahí guardados por escala y vienen a este dibujo, que pueden seguir agregándole los textos que quieran, y si tienen un archivo nuevo, lo único que hacen es venir acá. ¿En qué escala voy a poner los textos? En 100. Listo. Control C, seleccionan los tres tamaños de texto, control V corta, los pegan en su dibujo nuevo y ya los tienen definidos, no tienen que volver a pensar ni la altura, ni la letra, ni nada, porque eso ya lo definieron en su biblioteca, digamos. Ese es el chiste. Pero si ustedes deciden por alguna razón que no quieren hacerlo, nada, simplemente hacer el básico y después los otros dos, si necesitan una letra un poco más grande, lo pueden escalar. Escalar o darle mayor tamaño con el editor de texto. ¿Sí? Eh, lo importante es tener los textos para cada una de las escalas. Después, si tienen los títulos y los subtítulos, es como un poquito mejor, más ordenado, pero nada más que eso. También otra cosa que cuando les pensé el ejercicio, hice que las alturas se vean marcadamente diferentes. O sea, entre el texto común y el subtítulo y el título hay mucha diferencia. Por ahí la letra de este título es demasiado grande. Si a ustedes después dicen, no, la verdad, esta letra que puso el profe es enorme para mis títulos y qué sé yo, obviamente después todo esto lo pueden ir ajustando a su gusto. El tipo de letra, la inclinación, si es negrita, si no es negrita. Podrían incluso ya directamente a lo que es el título agregarle la opción de que venga ya subrayado. ¿Sí? Entonces se meten acá adentro y lo editan y le ponen la función de que el título ya tenga el, ¿cómo es? El subrayado por debajo o alguna otra opción, la que ustedes quieran, y ya ya lo pueden tener así en su biblioteca. ¿Sí? Pero bueno, eso ya son decisiones de cada uno. Eh, Les hago la aclaración porque a veces me dicen, no, profe, pero la verdad es que el tamaño de los títulos es muy grande. Es un poco a propósito también para que se vea la diferencia. Pero también todo esto es prueba y errores, ir viendo cómo me queda cuando lo imprimo, si me gusta o no me gusta cómo queda. Una cosa es verlo en la pantalla y otra cosa es ver el plano impreso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto, de los textos por escala? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No? Bueno, em, la clase de hoy apunta a las... Vamos a volver a ver un poco el tema de... Esperen que dejo de presentar. Hola Patricia. ¿Se fue? Hola Inés. Vi también que hay algunos trabajos de texto que faltan, que son los de Patricia y los de Inés, así que por favor súbanlos. Entramos en esta última etapa, ya nos queda muy poquito tiempo, así que no nos va a quedar después tiempo para poder recuperar
los dibujos, ¿sí? Así que pónganse al día en cuanto puedan. Les decía, nosotros hasta ahora vimos las cotas por escala y los textos por escala, ¿no? Entonces definimos cada estilo de cota y cada estilo de texto para cada una de las escalas que podamos utilizar. Esa es la forma tradicional, ¿sí? Después en los ejercicios hicimos 3 escalas, obviamente hay muchas más, los procedimientos ya los conocen, les vuelvo a repetir, estos 2 apuntes, tanto de texto como de cota, guárdenlos, imprímanlos y ténganlos a mano, porque son cosas que hacemos una sola vez o muy pocas veces y después, como tienen tantas variables, cuesta un poco acordarse qué es lo que tenemos que tocar para setearlo e ir ajustando los textos. Lo que vamos a ver hoy es la segunda parte del apunte de cotas, que son las cotas anotativas. Nosotros habíamos visto hace unas clases atrás las escalas anotativas. ¿Se acuerdan que hicimos todo un trabajo de borrar las escalas que traía el AutoCAD, hacer nuestras propias escalas, definiendo las unidades de, de dibujo con respecto a cada una de esas escalas? Voy a presentar pantalla de vuelta para hacer un poquito de memoria. Donde se habían definido las escalas anotativas acá abajo en la barra de herramientas y habíamos borrado todas las que ofrecía el AutoCAD y habíamos hecho las nuestras propias, definiendo en este cuadrito las unidades de papel y las unidades de dibujo, ¿sí? Eso lo habíamos hecho antes de ver textos y cotas, y después de ver las cotas anotativas vamos a utilizar eh, estas escalas anotativas. Vamos a ver para qué sirven o en realidad cómo se utilizan. Ustedes ya tienen el apunte de cotas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es el apunte número 11. Donde veíamos paso por, primero, bueno, las partes de las cotas, las líneas, las referencias, las flechas, los textos, todo lo que vimos en su momento, y los estilos de cota, ¿sí? El estilo de cota es la forma que tiene la cota, las partes, o sea, definir las partes, si termina con una línea inclinada, si termina con un punto, qué tipo de letra tiene, qué tamaño, todas esas características conforman el estilo de la cota. Y habíamos definido, habíamos comenzado por una cota 1 en 1000 a partir del estilo ISO 25. Acuérdense que partimos de este estilo porque este estilo tiene unas características que a nosotros nos sirven, que está pensado para milímetros. Entonces, con un pequeño cambio, nos sirve para los metros. Y habíamos definido todos los parámetros de la nueva cota, ¿no? El nombre, le habíamos cambiado el texto, la posición del texto, en fin, el paso a paso de la creación de la cota para 1 en 1000. Y después habíamos hecho con esta tablita y cambiando la escala en este punto, en la pestaña de ajuste, en el punto I, cambiando este factor de escala, con esta tablita hacíamos cada una de los diferentes estilos de cota para las diferentes escalas. Bien, a continuación de esto vienen las cotas anotativas, ¿sí? O cotas por tamaño. Estas cotas tienen la particularidad de que nosotros definimos un estilo de cota y ese estilo de cota nos va a servir para todas las escalas. No necesitamos hacer una cota para cada escala. Si bien esto es así, también en el apunte van a ver que hay una idea respecto de
los estilos, que es la siguiente. Podemos hacer cotas pequeñas, cotas medianas y cotas grandes, que es un poco eh, pensar esto como lo pensábamos para los textos, ¿sí? Títulos, subtítulos y el texto normal. ¿Por qué? Porque posiblemente o quizás necesitemos diferentes tamaños de cotas para una misma escala. ¿Qué quiero decir? Por ahí, en un plano 1 en 50, quizás necesitemos alguna cota que salga más grande que otra por alguna razón en especial, ¿sí? Y están, como habíamos visto en su momento cuando creamos las cotas, estos tamaños que van del 1.18, acuérdense que siempre que damos un tamaño de un texto en AutoCAD son milímetros, o sea, 1 milímetro con 8 décimas, hasta 2,5. ¿Sí? Esos son los tamaños como aceptables, o no aceptables, sino que van a salir bien en un plano. Más chiquito de 1,8 casi no se va a leer. 1,8 está en el límite, ¿sí? Si ustedes después cuando lo vean impreso van a ver que 1,8, si bien se lee, uno tiene que tener buena vista o tiene que tener los anteojos a mano, porque está en el límite. Pero siempre hago la misma comparación, más o menos puede ser el tamaño de la letra de un libro, o de la letra de un diario, de un periódico. Y 2,5 ya es una letra que es más grande, que se ve bastante bien, pero no es exagerada. Está ahí en el límite de ser un poco grande para una letra, para un tamaño normal. Bien. Así que por eso van a ver que el apunte y después el ejercicio habla de estos tres estilos, ¿sí? Cotas pequeñas, medianas y grandes. No es porque los tengamos que hacer, simplemente es esto que yo siempre les digo, es una forma de crear nuestras cotas con tres tamaños diferentes por si necesitamos ese cambio en algún plano. Y entonces decimos, mira, en este plano que es lo tengo que imprimir en una hoja 4, que tengo poco espacio, eh, eh, que tengo que poner mucha información, por ahí me conviene usar la cota pequeña en 1 en 50. Pero por ahí sí, tengo un plano 1 en 50 donde tengo más espacio, donde no voy a tener problema de que las cosas se encimen, podría usar un tamaño más grande para la misma escala. Simplemente por eso, ¿sí? Bien, vamos a ver el paso a paso siguiendo el apunte. Es exactamente lo mismo que hicimos con las cotas por escala, la definición de las cotas anotativas. Con la única diferencia que vamos a activar eh, el, el simbolito de anotativo en esta segunda ventana. ¿Se acuerdan? Nosotros siempre empezábamos con la cota ISO 25, que la tomábamos como base, íbamos al botón de nuevo para hacer una cota nueva en base a esta ISO 25. Va a aparecer esta ventana. En esa ventana le vamos a cambiar el nombre. En este caso lo primero que vamos a hacer son las cotas pequeñas. Vamos a comenzar por ISO 25, que nos va a venir definido porque ya lo vamos a ver seleccionado en la ventana anterior. Y vamos a activar el tilde de anotativo, ¿sí? Voy a pasar al AutoCAD para empezar a hacer esto. Estoy en un dibujo nuevo. Acuérdense que para crear las cotas tienen que ir al menú de anotar, ¿sí? En la segunda familia dice cotas, a la derecha tiene el simbolito, la flecha inclinada, pican ahí y se abre esta ventana que es el administrador de estilos de cota. Acuérdense, todos estos pasos los tienen en el apunte. La única cota que tengo en este dibujo nuevo es la ISO 25, que la trae el AutoCAD. Voy a poner nuevo. Acá voy a cambiar el nombre del estilo de cotas. Vamos a poner cotas pequeñas, como dice el apunte. Y vamos a tildar este espacio que dice anotativo, ¿sí?
Esta es la única diferencia respecto de lo que hicimos con las cotas anteriores. Bien, le vamos a dar continuar y va a aparecer esta otra ventana. Acuérdense, esta otra ventana es donde tenemos las líneas, los símbolos, los textos, los ajustes, las unidades, todo lo que vamos a ir seteando para nuestro estilo cotas pequeñas, que es anotativo. Volvemos al apunte. En el apunte dice, continúa con el procedimiento con igual seteos que lo indicado anteriormente, o sea, todo lo que vimos para las cotas por escala, y en la pestaña ajustar, el valor a utilizar en la escala general es el 1. Esto es una nota recordatoria, ¿sí? A continuación, van a ver que las letras siguen y nos va a ir diciendo qué pestaña tenemos que tocar para habilitar e ir cambiando los diferentes seteos. Entonces, la H dice que tenemos que ir a la ventana, a la pestaña de texto, cambiarle la altura, ponerle 1,8 y verificar la ubicación del texto que sea arriba, centrado y de izquierda a derecha, ¿sí? Y alineado con la línea de cota. Entonces, vamos a texto. Lo único que vamos a cambiar acá es, en vez de 2,5, que es la altura que sería para el texto grande, vamos a poner 1,8. Arriba, centrado, izquierda, derecha, esto está bien, y alineado con la línea de cota, con lo cual acá no tengo que tocar nada más. Seguimos con el apunte, dice que pasemos a símbolos y flechas, acá vamos a elegir los extremos de la cota, en este caso oblicuo grueso, y le vamos a dar el mismo tamaño que la flecha, 1,8. No vamos a tocar nada más de eso. Entonces vamos a símbolos y flechas y vamos a buscar el inclinado, el oblicuo grueso para el primero y para el segundo, y el tamaño de la flecha en vez de 2,5, 1,8. Y lo demás no vamos a tocar nada. Si ustedes quieren investigar después qué hacen los diferentes seteos, lo pueden hacer, pero no se compliquen demasiado. Seguimos con el apunte, dice que vayamos a líneas. Y en líneas tenemos que verificar que ampliar las líneas de cota tienen que estar en 1.25 y el desfase al origen 3. Son esos dos seteos, 1.25 y 3. Líneas 1.25 ya está y acá dice 0,625, acá le vamos a poner 3. Continuamos con el apunte. En la pestaña ajustar tenemos que verificar que se mantiene el texto entre líneas de referencia y que está sobre la línea de cota directriz. Y este es el punto más importante, por eso está recuadrado, ¿sí? La escala para funciones de cota tiene que estar tildado en el anotativo, que ya tiene que estar porque lo tildamos al principio, y usar la escala general tiene que estar en 1, ¿sí? Esto es lo más importante. Entonces vamos a ajustar. Mantener el texto entre líneas de referencia, sobre la línea de directriz, anotativa ya está tildada y por defecto, acá, o sea, no puedo tocar usar escala general, está en 1, pero tengo que verificar que esté en 1. Si no está en 1, destildan, ponen esto en 1 y vuelven a tildar asociativa, ¿ok? Por último, creo que en lo último, en unidades principales, en la pestaña de unidades principales, decimal, dos ceros después del punto, coma para separar los decimales y verificar que no haya supresión ni a izquierda ni a derecha, ¿sí? Y por último, aceptar. Entonces vamos a unidades principales.
decimal, una precisión de 2 dígitos, coma como separador, o sea que no tengo que tocar nada, y a izquierda, a izquierda no está tildado, pero sí está tildado a derecha. Ojo con eso, lo destildo, ¿sí? Si ven que hay alguna otra cosa tildada que en el apunte no la tienen, por ejemplo, fíjense, supresión de ceros no tiene ningún tilde, ni a izquierda ni a derecha. Si ustedes ven que por alguna razón cuando hacen el seteo alguno de estos dos está tildado, los destildan, ¿sí? Porque estos suprimen los ceros de la cota, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, eso no tiene que estar tildado. Eh, y de acá nada más y le damos a aceptar, ¿sí? Van a ver que volvemos al administrador de cotas y tenemos un nuevo estilo de cotas, en este caso cotas pequeñas, que además adelante tiene el simbolito este que es el escarímetro visto de frente, ¿sí? Por eso son cotas anotativas. Ponemos cerrar y acá arriba, en vez de decir ISO 25, ahora está seteada como cota de trabajo las cotas pequeñas, que son anotativas. Si nosotros hacemos una cota, le decimos que haga una cota el AutoCAD picando acá en lineal, por ejemplo, nos va a preguntar desde dónde hasta dónde, ¿sí? Y va a dibujar una cota, la que nosotros le digamos. Si tenemos un objeto, va a acotar ese objeto. Hasta ahora pareciera que no hay ningún cambio, ¿sí? O sea, nosotros hicimos una cota, la ponemos como cota de trabajo y empezamos a acotar y pareciera que no hay ningún cambio respecto de las cotas que habíamos hecho para cada escala. Eso es toda la creación de una cota anotativa. No necesitan hacer nada más que este trabajo. No tienen que volver a hacer una cota para una escala en especial, uno en 50, uno en 10. No. Con esta cota pueden utilizar todas las escalas. ¿Cómo se trabaja con esto? Ahora tenemos que volver a recapitular un poco en las escalas anotativas. En estas escalas que habíamos definido acá abajo, que tienen que estar bien hechas, ¿sí? O sea que cuando nosotros entremos a la personalización y veamos cualquiera de estas, una unidad de papel dice son 10 unidades de dibujo. Estas son las cotas del AutoCAD. Estas son las escalas que nos da el AutoCAD. Estas escalas no nos sirven. Acuérdense, nosotros siempre tenemos que tener acá 1000 unidades de papel, 10 unidades de dibujo, ¿sí? Por eso es importante tener en claro esto, que en realidad es la única cuestión técnica de las cotas anotativas, es tener en claro cómo funcionan las escalas anotativas. O sea que tendríamos que hacer el trabajito que hicimos en su momento de modificar todas estas cotas, todas estas escalas para que nos sirvan. Entonces, vamos a ver en alguno de los dibujos que me enviaron si estas escalas están bien o no. Y si no, usamos no, estas no están bien, estas no están bien, estas no están bien. A ver si vamos a abrir un dibujo nuevo con el ACAD Metro Trabajo. Y estas tampoco tienen pinta de que sean las que habíamos hecho. O sea que no lo guardé en mi plantilla. Por eso es importante guardar las cosas. Porque si no vamos a empezar a otra vez tener que hacer estos trabajitos en cada una de los archivos. Pero no pasa nada.
Tengo acá uno donde ya está hecho. Esta sí, por ejemplo. Acá tengo mis escalas hechas uno en 1, uno en 2, uno en 5, uno en 10, uno en 50 y uno en 100. Vamos a verificar a ver si estas están bien. Me pongo en personalizar y lo único que voy a leer es esto. ¿Ven? Acá dice 1000 unidades de papel, 2 unidades de dibujo, 1 en 2, 1 en 5, 1000 unidades de papel, 5 unidades de dibujo. Estas escalas anotativas me sirven para trabajar en metros. O sea que estas son las que hicimos en su momento. 1 en 50, acuérdense, siempre 1000 unidades de papel. ¿Por qué? Porque 1000 unidades son 1000 milímetros y 1000 milímetros es un metro. Entonces es 1 en 50, 1 en 100. Como las impresiones en AutoCAD y en las impresoras en general son en milímetros, son 1000 milímetros, lo que equivale a un metro. Y el segundo número es la escala. ¿Ok? Bien, una vez que verificamos que nuestras escalas están bien y funcionan, lo que tienen que hacer es elegir la escala en la que van a acotar. ¿Sí? En este caso hicimos las cotas en 50, vamos a elegir la escala 1 en 50, le vamos a dar a aceptar, no me la cambio acá, 1 en 50, tiene que aparecer acá, ¿sí? Acuérdense que cuando hicimos las escalas siempre les dije que los 3 escalímetros tenían que estar apagados, ninguno tenía que estar celeste. Ahora que vamos a empezar a acotar, el primero, ¿sí? Que dice mostrar objetos de anotación a escala actual, la escala actual es 1 en 50, este tiene que estar activo. ¿Sí? Lo otro que vamos a hacer es venir al tercer menú, en la cinta, en la familia de cotas, poner como cotas de trabajo las que hicimos recién, que eran las cotas pequeñas. ¿Sí? O sea, acá arriba tiene que decir cotas pequeñas. Lo mismo que hicimos con los textos y las cotas, tenemos que tener una capa, crear una capa que se llame cotas pequeñas, ¿sí? Para que esté ordenado. Una vez que le definí la escala en la que quiero que trabaje, activé el primer icono de las escalas, seteé como cota de trabajo las pequeñas y que dibuje esas cotas en la capa cotas pequeñas, puedo empezar a acotar lo que quiera. Es todo lo que tengo que hacer. Quiero hacer cotas lineales, vengo acá, pico en lineal y si quiero acotar algo, lo acoto. 90 centímetros, vamos a acotar la cama. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que esto va a estar bien acotado en 1 en 50? Vamos a tener que recapitular un poco, ir un poco más atrás. ¿Se acuerdan cuando hicimos las escalas anotativas? Yo les mostré también cómo se hacían o cómo se daba escala a un viewport en la presentación. ¿Sí? Por definición, en cualquier presentación que les muestre el AutoCAD va a aparecer una ventana gráfica o viewport. Si ustedes la tocan, va a aparecer este simbolito de un triangulito hacia abajo. Si pican ahí, les va a decir, les va a ofrecer estas opciones, que son las escalas anotativas que tiene el archivo. En este caso tiene las que definí yo, o las que definimos nosotros, de 1000 unidades según cada escala que necesitamos usar. Como yo acoté en escala 1 en 50 y quiero que en esta ventana los objetos salgan en escala 1 en 50, directamente pico en la escala 1 en 50 y me lo va a escalar. Acuérdense que se hace grande la ventana porque mantiene la relación con lo que tiene adentro, pero la podemos achicar y podemos ir ajustando nuestra ventana para que entre en la hoja en la que vamos a dibujar.
la tomo de los extremos y voy buscando el tamaño que necesito. La ventana es un objeto más de dibujo del AutoCAD, con lo cual yo puedo, por ejemplo, moverla, ¿sí? Recién le cambié el tamaño, pero con el comando mover yo la puedo ir acomodando dentro de mi hoja. Acuérdense que la hoja tiene varios sectores. Voy a sacar este viewport de acá para contarles un poco de vuelta. Acuérdense, el rectángulo blanco es el tamaño de la hoja. Las impresoras no imprimen en toda la hoja. Siempre tienen un margen. ¿Sí? Esto lo vamos a ver bien con detalle y con un apunte cuando veamos los métodos de impresión. Pero tienen que saber lo que están mirando. Todo lo que está en gris en realidad es un soporte. Acá no se va a imprimir nada. Se va a imprimir en la superficie blanca hasta donde aparece esta línea punteada, que es el margen. Este margen se puede variar, se puede modificar, pero hasta ahí va a imprimir. Este viewport lo acabamos de poner en 1:50. Fíjense que el plano de la casa no entra en esta hoja porque es una hoja pequeña para una escala 1:50 de toda la casa. Pero sí lo que puede entrar, seguramente 1:50, va a ser el dormitorio que estuvimos acotando, ¿sí? Entonces hacemos el viewport del tamaño del dormitorio para que nos entre en la hoja. Lo acomodamos con mover, ¿sí? Acá ya tengo unas cotas que estaban en 1:50, pero fíjense que acá aparecen las cotas que hicimos recién con el tamaño pequeño y con este viewport en escala 1:50. ¿Sí? Nosotros copiamos el viewport y le cambiamos la escala, le ponemos 1:100. Fíjense, cambió el tamaño porque obviamente 1:100 es más chico que 1:50, o sea que nos entraría más planta, por decirlo así. Es más, creo que podríamos hasta poner toda la planta acá. Entonces, este viewport de la derecha está en 1:100. Este está en 1:50. Pero cuando le cambié la escala, automáticamente las cotas que yo había definido para la escala 1:50 desaparecieron. Y eso es lo maravilloso de las cotas anotativas. Que yo le digo en qué escala quiero acotar y después le cambio la escala al viewport, y si no corresponde la escala con la cota, no me la muestra. Si yo, por ejemplo, ahora le cambio la escala y la vuelvo a 50, acuérdense, primero se va a agrandar la ventana porque va a guardar la relación con el dibujo, pero van a aparecer las cotas. ¿Vieron? Se agrandó el viewport y aparecieron las cotas. Esto después lo tengo que acomodar si quiero mantener esta escala, ¿no? Tendría que acomodar el viewport para que entre dentro de la hoja. No me va a entrar toda la planta porque la hoja es pequeña para esta escala. Verifico en qué escala está en 1:50. Y esta también está en 1:50. La diferencia es que el viewport es más chiquito, nada más. Pero si yo le cambio la escala a esto y le pongo 1:100, se achica. Y o sea, se achica porque toma la escala, ¿no? Porque toma la escala 1:50, 1:100, pero además desaparecen las cotas. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Mucha información. Bien, vamos a hacer lo mismo, pero ahora le vamos a decir que vamos a acotar 1:100. Entonces, siempre le decimos dónde acotamos en el modelo. ¿Sí? Nos vamos al modelo. Y acá es donde le cambiamos la escala. ¿Sí? Le vamos a decir que en vez de 1:50 queremos acotar 1:100. ¿Ok?
Vamos a seguir utilizando las cotas pequeñas, van a tener que estar dibujadas en la capa de cotas pequeñas y vamos a acotar lo mismo. Fíjense que ya el tamaño lo veo diferente, porque en 1 en 100 tengo que hacer la cota más grande porque el dibujo es más pequeño. Un momento, por favor. Perdón. Entonces ya puedo ver la diferencia entre las cotas que le dije que quería trabajar 1 en 50 y las cotas que quería trabajar 1 en 100. Vamos a ver qué pasa en la presentación. Fíjense, en el 1 en 50 vamos a ponerle nombre. En 50. Y esto es 1 en 100. Entonces acá me aparecen las mismas cotas porque acoté lo mismo, pero no son, estas cotas no son las mismas que estas. Vamos a ver cómo lo podemos ver de alguna manera. Pero fíjense que tienen el mismo tamaño, tanto estas como estas tienen la misma altura, que era una de las cosas que yo les decía que tienen que quedar así. Por más que la escala cambie, el tamaño, la altura de los textos o de las cotas debería ser la misma para que se vea bien. No podemos tener una cota más grande que otra solo por el cambio de escala. Vamos a cambiarle el color a propósito, cosa que no hay que hacer, pero para ver que las cotas que estamos viendo en el viewport no son las mismas. Los vamos a editar esto y le vamos a decir que ponerle un color morado. Morado. Sí. Ahora te... Dale. Bien. Fíjense, a las cotas en el modelo, ¿no? Para que vean el cambio nada más. A las cotas que le dijimos al programa que ponga 1 en 100, las pinté de morado. Las de 1 en 50 las dejé en el color original, solo para ver el cambio. Fíjense que en el view por 1 en 50 aparecen negras porque son blancas. El blanco para el AutoCAD es negro. Pero en el 1 en 100 aparecen moradas. O sea, no son la misma cota. Acotan lo mismo, tienen el mismo número, sí, pero no son la misma cota. ¿Sí? De hecho, no están puestas en el mismo lugar. Estas, las de 1 en 100, están de la mitad de la cama un poquito para abajo y estas, 1 en 50, están de la mitad para arriba. O sea, no están en la misma posición. Eso también me está diciendo que no es la misma cota. Y si voy al modelo, lo puedo ver. ¿Sí? Lo puedo ver claramente. Es importante que las cotas y los textos tengan sus capas. ¿Para qué? Para que no pase esto. Yo no voy a querer ver siempre todas las cotas. Imagínense que si pongo una escala más acá todavía, voy a tener 3 cotas iguales y por ahí no me interesa. O lo que puede llegar a pasar también es que por un tema de ubicación o de distribución o de espacio, yo tenga que hacer algo del estilo como esto. A ver, no sé por qué no me está tomando todas las cotas a la vez. Puede ser que yo tenga que hacer algo así, ¿sí? Porque la verdad que sería lógico que todas las cotas estén en el mismo lugar. Pues después esto por ahí tiene otra información y no puedo estar separando las cotas. Entonces, y esto, si sale impreso uno arriba de la otra, es un bajón. Pero como mis cotas son anotativas y mis viewports tienen diferentes escalas, yo las puedo poner en el mismo lugar y nunca las voy a ver superpuestas, porque se van a apagar automáticamente dependiendo de la escala que yo le dé al viewport. Vamos a hacer otra vez el ejemplo de cómo le digo que dibuje, o que sí, que dibuje las cotas 1 en 100.
tengo que estar en el espacio modelo, ¿sí? Lo segundo que tengo que hacer es definir la escala en la que quiero trabajar las cotas. Acuérdense que la anterior, o sea, estas cotas blancas, estaban dibujadas para escala 1 en 50. Entonces vine acá y seleccioné la escala 1 en 50. Si yo acoto, acuérdense que tiene que estar en la capa correspondiente. Si yo acoto, me va a acotar otra vez el 63 con la misma altura, o sea, en 1 en 50. Vamos a poner una cota nueva que nos hayamos puesto. El ancho de la cama. ¿Sí? Entonces, con este botón de las escalas anotativas, yo le digo al AutoCAD en qué escala quiero que acote. 1 en 50 en este caso, hice todas estas cotas. Ahora quiero acotar 1 en 100. Despliego mis escalas, busco la escala en la que quiero acotar, por ejemplo, 1 en 100, pico, se queda seteada. Recuerden que tiene que estar el primero de los símbolos del escalímetro activado, en celeste en este caso, y comienzo a acotar, nada más. Verifico que estar en cotas pequeñas también, pero, está bien, pero tengan cuidado con esto, porque en el viewport no las voy a ver porque están en escalas diferentes, pero acá no las voy a poder apagar con la capa de cotas. Vamos a hacerlo para que se entienda mejor. Vamos a acotar. Ya estoy acotando en 100 porque acá abajo dice que está en escala 1 en 100 y voy a acotar lo mismo. Ahí el tamaño es diferente porque la escala es diferente. Fíjense, yo no le tuve que poner tamaño ni nada. Definí mi cota anotativa y ese sistema hace que la cota cambie de tamaño automáticamente. Y voy a acotar la última, que es el ancho, y lo vamos a ir a ver en el viewport. Entonces, en mi viewport 1 en 50 me aparecen las cotas 1 en 50 con el tamaño de 1,8 de alto. Y en el viewport 1 en 100 me aparecen las cotas 1 en 100 con el tamaño de texto 1,8 también. En escala, ¿sí? O sea, si yo mido esto, más o menos, ¿no? Siempre esta medida es un poco a ojo. Es 1,8. El error ese es porque es muy chiquito. Son milímetros. Y si yo acoto acá más o menos, es lo mismo, es 1,8. Si lo mido bien, es el mismo número. ¿Ok? ¿Se entiende? Es un proceso que hay que incorporar, pero la verdad es sencillo, es bastante sencillo. Lo que les decía, que acá, de acuerdo a la escala que tenga cada viewport, no van a ver el otro. O sea, si yo cambio acá, por ejemplo, la escala y le pongo 1 en 50, se va a agrandar el viewport, pues, acuérdense, guarda la relación, y me van a aparecer las mismas cotas que aparecen a la izquierda. ¿Sí? Ahora en este caso, estas cotas son estas. Estas sí son las mismas. ¿Sí? Porque el viewport cambió de escala. Vamos a... Para este viewport. Las cotas 1 en 50 sirven para viewports 1 en 50. No para otro. Si yo le cambio la escala al viewport, me va a tomar solamente las cotas que estén dibujadas para 1 en 100, en este caso. Voy a ver todo. En el model voy a ver todo esto. ¿Y qué pasa? Estas cotas están todas en la capa cotas pequeñas. Si yo apago esta capa, se apagan todas. ¿Sí?
se van a apagar todas porque todas están en la misma capa. Vamos a cambiar de capa de trabajo. Vamos a poner proyección y le vamos a decir al AutoCAD que me frise esta capa. Ven que se apagan todas. O sea, desaparecen todas porque está apagada. Y si yo me voy a la presentación, se van a ir también de las presentaciones. Entonces, acá hay que tomar una decisión. ¿Cómo voy a hacer para que esto no suceda? Entonces, hay varias formas. La directa y más aconsejable es decirle a fabricarnos una capa para cada una de las escalas. Es decir, cota 50 y pongo estas cotas en una capa cota 50 para poder apagarlas. ¿Se entiende? Pero eso me va a servir para trabajar acá, en el model. Ese problema no lo tengo en la presentación porque cambio la escala y unas se ven y otras no se ven. ¿Ok? Bien. Fíjense qué pasa si, por ejemplo, yo le cambio la escala a esto y le pongo, no sé, 1 en 10. Se agranda mucho porque la escala es más grande, pero fíjense que no aparece ninguna cota, porque yo no acoté nunca 1 en 10. Yo no le dije nunca al AutoCAD que quería acotar 1 en 10. Me voy para atrás, voy a copiar esto de vuelta acá y vamos a hacerlo. Vamos a cambiar el título para que se vea bien. 1 en 10. Y vamos a cambiarle la escala de esto a 1 en 10. Se hace más grande el viewport. Es lógico, porque 1 en 10 es una escala muy grande. Y no tengo ninguna cota. ¿Sí? Porque no, este viewport está 1 en 10 y yo nunca acoté en el modelo 1 en 10. Acoté 1 en 100 y 1 en 50. Para que aparezca una cota 1 en 10, acuérdense, le tengo que venir a decir al AutoCAD, quiero acotar 1 en 10. ¿Cómo se lo digo? Desde este botón. 1 en 10. Y el primero tiene que estar activo, el primero de los escalímetros. Y ahora sí puedo acotar algo 1 en 10. Por ejemplo, esto de la cama, ¿sí? Que es 1,70. Fíjense que el tamaño cambió. Si vamos a la presentación, esta cota 1,70 solamente aparece en este viewport, porque la cota está dibujada en escala 1 en 10 y el viewport está en 1 en 10. Pero acá no aparece y acá no aparece. ¿Sí? De todas maneras, estas cuestiones de que se nos superponen las cotas y tenemos que andar haciendo algún orden, son cosas normales que uno va aprendiendo con el uso y el dibujo de la práctica, digamos, ¿sí? Por eso es importante, siempre se los digo, ser lo más ordenado posible, siempre. Porque después dicen, no, bueno, yo lo dejo así, total, en el model lo veo, lo manejo, no me voy a hacer tanto problema porque en la presentación no me pasa esto. La verdad es que cuando el plano tiene mucha información, es conveniente hacerse una capa para cada cota, para cada escala de cota. No se los dije antes para que no se confundan con que estamos haciendo cotas en escalas diferentes. No, no lo estamos haciendo. Estamos haciendo esto de ponerlas en diferentes capas solamente para poder trabajar en el modelo, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, una cosa. Vieron que, no vieron todavía, porque no se los mostré. En el apunte van a ver que les pido que hagan cotas medianas y cotas grandes también. No quiere decir que siempre las van a usar, ¿sí? En este caso de las cotas anotativas, lo único que va a cambiar es el tamaño del texto. Pero con que ustedes hagan
un tipo de cotas para sus dibujos, ¿no? Va a ser suficiente. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes vengan a la presentación, estas son todas de 1,8 de alto. Entonces acá, tanto uno en 50, uno en 100 o uno en 10, esta medida, esta altura de texto es 1,8 mm. De vuelta, si yo mido acá más o menos así, es 1, debería ser 1,8. Esperen que no me tomo algo más allá. 1,75. Si lo ajusto bien es 1,8, créanme. ¿Sí? Hay una décima ahí, un poquitín. Ven, este pequeño error es lo que me está dando un poquito de diferencia. 1,77, pero es 1,8. Si lo mido con una regla es 1,8 mm. Tanto este como este como este salen en el mismo tamaño y eso está bien. Lo que tiene tamaño diferente obviamente es el dibujo porque está en escala diferente. Entonces, si ustedes definen unas cotas medianas o unas cotas grandes, ¿sí? Lo único que va a variar es que en vez de ser de 1,8 va a ser de 2 o de 2,5 la altura de estos textos, ¿sí? Nada más, no es por una cuestión de que unas las van a usar para una cosa y otras para otra. Es simplemente que a veces necesitamos cotas más chiquitas, a veces más grandes, pero no en el mismo dibujo, quizás en dibujos diferentes. Es raro tener tamaños diferentes de cotas en un mismo dibujo. ¿Ok? Bueno. Sí, dime. No, porque muchas veces lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a este ejemplo de acá que ya tengo preparado. Mira, yo en el modelo tengo esta planta, ¿sí? Tengo las manzanas, las cotas de las manzanas en otra escala y la casa, ¿sí? Con algunas cotas que puse a propósito. En esta primera presentación yo tengo un montón de viewports, ¿sí? Tengo uno en 500 para acotar manzanas, tengo uno en 1000 para acotar la manzana. Acá no voy a acotar nada de la casa porque no se vería. Entonces depende de lo que vos tengas que mostrar, tenés que hacer esas capas. Y en general esas capas las vas haciendo a medida que vas viendo qué es lo que tenés que hacer. Si vos querés definir antes, mientras vas dibujando, las capas de cota, si tenés 2 o 3 cotas, porque no sé, haces la presentación 1 en 100 y un detalle de baño, no sé, 1 en 10. Vos ya eso lo vas a saber y sí, podés decir, bueno, me hago una capa para 1 en 100 y una capa para 1 en 10. Pero muchas veces cuando vas trabajando depende de muchas cosas, de lo que quieras mostrar o de lo que te piden o del tamaño de hoja que tenés o de lo que sea, y vos tenés que ir variando las escalas en las que vas presentando. Entonces lo vas haciendo un poco a medida que la necesidad surja, o si es un trabajo que vos ya conocés, que dominás más y que sabés que van a ser 2 escalas, sí, directamente ya te mandás las capas para tus tamaños de escala de cota y listo. Pero es mucho ida y vuelta a veces, ¿eh? Entonces, acá por ejemplo tengo un montón de escalas diferentes,
con cotas para cada una de esas escalas, para uno en 100, uno en 50, uno en 20. Bueno, uno en 20 no acote nada, uno en 10, pero fíjense que todos los tamaños del texto de la cota tienen la misma altura, ¿sí? Uno en uno, uno en dos, y siempre la cota tiene la misma altura, para que se vea bien, para que se vea prolijo. ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, este detalle que es la ventana del baño, que está acá, en este viewport no le aparecen esas mosquitas, esas cotitas que si voy al modelo están puestas ahí. ¿Por qué? Porque este viewport está seteado para una escala 1 en 20. Como 1 en 20 todavía no acote nada, no aparece ninguna cota. Bueno, lo que les voy a subir, supongo yo que más tarde o mañana más tardar, va a ser el ejercicio de cotas, ¿sí? De trabajar, de definir las cotas anotativas. Y va a estar explicado acá paso por paso cómo funciona el tema de cómo le digo al AutoCAD en qué escala tiene que acotar. ¿Sí? Perdón, este no era, es este. Para que se acuerden. Primero activar el simbolito, después decirle en qué escala quiero que trabaje, en 1 en 50. Después definir, ¿sí?, los tres tipos de las capas para cada una de las cotas grandes, medianas o pequeñas, con estos colores. Y acotar en estos tres estilos de cota el velador que ya lo tenemos de otro ejercicio. ¿Ok? Así que entre el apunte y estos 4 pasos que están en la ficha, van a tener el machete para recordar cómo funciona, ¿sí? Lo único que no tienen, que van a tener que recordar, es que cuando quieran hacer el viewport, ¿sí?, en la presentación, recuerden que siempre el AutoCAD les va a dar un viewport y desde acá le cambian la escala, y si es muy grande o muy chico acomodan el tamaño, ¿sí? Si se hace muy grande, lo van acomodando desde los puntos importantes del objeto hasta que entre en su hoja. Igual no se preocupen demasiado por esto, porque esto no me interesa. Me interesa más que aprendan cómo funciona más que otra cosa. Porque esto es lo siguiente que vamos a ver, el armado de la presentación. Medio es una excusa. Acuérdense que si acá no ven nada, una vez que acomodan, se meten. Vamos a repasar un poco esto. De vuelta. La hoja tiene un fondo, va a tener un margen, en este caso fíjense que el margen casi coincide con la hoja, la línea punteada está muy cerquita, o sea que tiene un margen muy pequeño. Para activar el viewport tienen que estar dentro de esa superficie y hacer un doble clic, cambia el tamaño del borde, eso me indica que estoy adentro del viewport. Si no veo nada, zoom, o sea, Z, enter, extend o todo, ¿sí?, y va a aparecer todo lo que tengan dibujado. Esto es para visualizarlo y centrarlo. Una vez que lo tienen hecho, salen del viewport picando 2 veces afuera, y para darle escala lo tocan, lo seleccionan, aparece el triangulito, y si tocan el triangulito aparecen las escalas, y con esto le dan la escala que ustedes quieren, ¿sí?
Acuérdense que cuando hagan esto, esto se va a volver gigante, lo van a tener que acomodar, en fin, todos estos trabajos que son por ahí un poco tediosos, pero que son parte de dibujar. Cuando uno está canchero ya estas cosas no le pasan. Acuérdense que se puede mover con el comando de mover. Y lo tienen que ir acomodando en la hoja. Pero igual les digo, esto no me interesa tanto porque esto lo vamos a ver en detalle después. Pero ustedes seguramente van a querer ver sus cotas en el tamaño que las hicieron. Bien. Y recuerden también que estas escalas anotativas que aparecen acá, las definimos en el modelo, en el espacio modelo. Tiene que estar apagado el primero, o sea, todos los escalímetros. Tengo que venir acá y verificar si estas escalas son las mías, o sea, 1000 y el número de la escala. Y eso lo hago con el botón de personalizado, se abre esta ventana, pico cualquiera de las escalas y acuérdense siempre 1000 y después la unidad de la escala. Si esto es así, está bien, me sirve la escala. Si esto no es así, tengo que borrar todas las escalas y crear las mías. Eso igual ya lo tenían hecho, busquen ese archivo porque ya lo hicieron. ¿Sí? Y se van a dar cuenta enseguida porque, por ejemplo, ahora estoy en uno de los trabajos de ustedes, me meto acá, voy a personalizado, toco cualquier escala y dice 1, 8 unidades de dibujo, una unidad de papel 8. Esto no me sirve, ¿sí? Estas son las que me da el AutoCAD por defecto. Todas estas no me sirven. Tengo que borrar todo y definirlas nuevamente. No es difícil, pero si utilizan esas escalas no van a estar escalando correctamente los dibujos. ¿Estamos? Sí, profe. Muy viernes. No me dan bola hoy, ¿eh? Tan terribles. Bueno, nada. Eso es esto que acabamos de ver de las escalas anotativas es a mi entender el tema más conceptual de entender dentro del AutoCAD, ¿sí? Eh, por ahí es un poco raro, tedioso, pero la verdad que las escalas anotativas están muy buenas. Ustedes pueden elegir entre hacer las cotas para cada escala, como lo hicieron en el ejercicio anterior, o pueden elegir utilizar las cotas anotativas. La diferencia es que en el primer sistema tienen que hacer todas las escalas, tener la biblioteca a mano, ir copiándolas en todos sus dibujos y todas las escalas que vayan necesitando. La anotativa la hacen una sola vez, el único cambio que van a tener es la altura del texto, o sea, la definición de la altura, si quieren que salga todo en más chiquito o más grande. Y después manejando estos iconos de la escala en el model, del primer escalímetro prendido para que me muestre la escala, y después dándole las escalas en los viewports, el tema de acotado se soluciona muy fácilmente. De la otra manera es mucho más trabajoso. Si no tienen la biblioteca, tienen que estar creando a cada rato las cotas, ver todos esos seteos que estuvimos viendo, y es más trabajo. Simplemente es más trabajo. Son dos maneras diferentes de trabajar. Algo muy parecido, similar, va a pasar con los textos, pero los textos son más fáciles, pero es lo mismo. ¿Sí? Van a definir un texto como anotativo y de acuerdo a la escala va a aparecer en el viewport o no. Y el único conflicto que tienen los anotativos es esto, que tengo que hacer una capa para cada escala. Lo que no quiere decir que tengo que hacer un estilo para cada escala, eso sí que es más trabajo. ¿Ok? Bueno, che, sí, algo. Dios, ¿cómo están?
Me la están haciendo remar. Bueno, me están castigando porque me fui mucho. Eh, yo les subo en un rato, espero, sí, espero que hoy, el ejercicio. Vayan terminando los de texto que falten. Eh, también vayan adelantando el tema de la planta que habíamos visto para el último trabajo, porque lo que nos queda es, bueno, los textos anotativos, que es la clase que viene, va a ser cortita también, pero muy similar a esto. Y después el tema de presentación, o sea, ver bien lo del espacio papel, cómo se crean los viewports, pero ya lo estuvimos viendo, así que ya tienen las nociones generales de eso. Eh, y después nada, hacer la presentación final y ya estamos. La idea es que no corran, tampoco tenemos mucho tiempo por esto de que van a terminar las clases temprano en diciembre y bueno, ya les pasé el cronograma ese que me habían pasado. Eh, así que vamos bien, pero no hay que perder el ritmo, nada más. ¿Estamos? Bueno, es todo por hoy, gente. En un rato les subo el ejercicio. ¿Listo? Bueno, un abrazo, buen fin de. Descansen. Chao, chao.